que tienen por objeto dar a conocer las obras en distintos aspectos de los oaxaqueños muy destacados, muy distinguidos, pero que muchas veces desconocemos, quienes no somos expertos en algunos temas, como es el caso del maestro Toledo, cuya obra es muy reconocida en el mundo científico, pero los ciudadanos de a pie, los mexicanos, que no estamos involucrados en este tipo de temas, hoy para nosotros es una gran sorpresa encontrar que editó un diccionario con 2.800 palabras. Realmente gran parte del país, del mundo, desconoce la importancia y el valor de nuestro idioma cuando muchas lenguas están en vías de extinción. No solo las lenguas originarias, sino las tradiciones, las costumbres, la música, la gastronomía, las formas de gobierno de nuestros pueblos están a punto de desaparecer. Por eso las aportaciones de nuestros creadores, de los pintores, de los escritores, de los científicos, de los literatos como el doctor Luis Casado, como Saulo, todo esto es grandioso, maravilloso para quienes no están involucrados en la cultura, no la cultura de Oaxaca, no la cultura originaria, sino es una cultura universal. Y en ese aspecto el maestro Toledo nos disertará de cómo el zapoteco se enfrenta a otras lenguas del mundo, cómo está relacionado nuestro idioma, cómo está influenciado o cómo tiene influencia en otras culturas. Y nada mejor que un lugar como este, la sede de la Academia Nacional de Geografía e Historia, para recoger este tipo de trabajo, este tipo de aportaciones, para conocer la creatividad de un estado grandioso como el Oaxaca, y como es también muchos pueblos del mundo, muchos pueblos del país, y ese intercambio cultural en todos los aspectos es lo que enriquece la vida comunitaria y la convivencia entre las naciones, entre los países, entre las sociedades, más hoy en que grandes naciones que se han construido con las migraciones, como es el caso de Estados Unidos, formado por las migraciones de todo el mundo, hoy rechaza a nuestros connacionales o a ciudadanos centroamericanos que pasan precisamente por nuestro estado. Entonces, esta es una forma de ver que nuestras culturas están mezcladas y que nadie es ajeno de una ni otra cultura, si formamos parte de una gran convivencia internacional. Damos la bienvenida al maestro Oscar Toledo y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. No estoy acostumbrado a hablar el español muchas veces en forma espontánea. A veces tengo que llegar un poco al escrito para que yo pueda otra vez rumiarlo, es decir, leer. Entonces, preparé eso para ustedes. Espero que sea comprensible, de acuerdo a los matices de mi idioma, de mi lengua. A veces no me permite tener la fluidez de palabra que yo quisiera. Y aspiro, digamos, no solamente a dominar este idioma medieval, sino también otros. Y lo haré como cualquier humano quiere atreverse, digamos, a buscar horizonte que nos hace genuinamente humanos y comprender otra técnica, comprender otra cultura y saber, digamos, que esta es una realidad
en una época en donde hay una comunicación constante a través de Internet, a través de otros medios que llegan a la velocidad de la luz. Bueno, desde siempre han existido personas que se trasladan de un país a otro para estudiar o trabajar, como sucede con los nativos que hablan otra lengua y se mudan a una ciudad. Lo hablo en primera persona o de esta manera porque a mí me sucedió eso. De una lengua minoritaria hay que comunicarse con la lengua mayoritaria. Yo fui uno de ellos. Ya radicado en la Ciudad de México, tenía el hábito de hablar con mis padres en nuestro idioma. Y éramos percibidos como turistas en nuestro propio país. Crecí con el español como lengua mayoritaria, el Vizcachá como lengua minoritaria, hasta dialogar nuevamente con mis paisanos. Siempre permanece pasiva. Mi pareja habla español y nuestros hijos nacieron en un entorno de hablantes del español. Ellos no hablan el Vizcachá, aunque comprenden ciertas expresiones. Mi cultura vinizada guía mi vocación, y de esa cultura entiende que los hablantes deben de aspirar a ser el mejor en su campo, en un movimiento continuo que la vida nos marca. Y creo que no puede ser tan malo si hago lo que yo amo. La lengua Vizcachá es más conocida como zapoteco del Istmo de Oaxaca. Siendo vinizá, mi percepción del mundo siempre es afectado por el idioma que hablo. Esto cambia mi manera de expresarme y aparentemente exhibe una capacidad cognitiva diferente, por los matices de cómo vemos las cosas, por lo que no hay duda de que existe una relación causal entre nuestra lengua materna y nuestra forma de pensar. Recientes pruebas empíricas sólidas demuestran que los idiomas moldean el pensamiento, rechazando el dogma de la universalidad, extiende la extensión de los orígenes del conocimiento y los mecanismos de construcción de la realidad, que puede traer consecuencias importantes para la jurisprudencia, la política y la educación. Ahora voy a saltar a la prehistoria, para entender un poco de cómo llegamos por esos rumbos, hace miles de años, obviamente. La historia se apoya en la arqueología, informática y la genética molecular para descubrir las culturas procedentes de la oscuridad de los tiempos. Los hombres no pueden vivir sin historia. Nace en forma de leyendas que sirven para satisfacer una necesidad. La función del mito es vincular la vida presente con el pasado para conservar la continuidad del orden social, siendo la historia la memoria social para entender nuestra política presente. La lengua también migra y se extingue. Ahora nos ayuda la genética a extraer evidencias de restos óseos con el ADN, mitocondrias obviamente, que cumple más funciones que las de los simples marcadores del tiempo, localizando en los genes los variantes determinantes de nuestro origen. Con un software especializado se puede reconstruir el árbol genealógico de la lengua del ser humano. También lo usan los genetistas para reconstruir relaciones de parentesco en humanos. Y los lingüistas comparan palabras y sus equivalentes y las distintas lenguas de cada continente a modo de arqueología lingüística. Por nuestra dependencia
emergencia de las máquinas con microprocesador, que ya es una realidad, y se está creando herramientas para avanzar en todos los campos de la ciencia. Computadoras con programas exclusivos, incluso un sistema evolutivo de 12 generaciones de computadoras. Lo sé, porque yo la construí. Para atisbar un futuro con esperanza de que la evolución humana continuará. La familia humana data por lo menos de hace 7 millones de años. Y esto en los últimos 10.000 años, la evolución humana ha sido 100 veces más rápida que en cualquier época anterior. Nuestro organismo y cerebro no son iguales a la de nuestros antepasados, ni a los que tendrán nuestros descendientes. Estudios paleontológicos señalan que los primeros homínidos no podían articular los vocales I, U y A, que son los sonidos básicos del habla humana. Para sobrevivir en la era glacial, sus órganos fonadores cambiaron por la función de calentar y humedecer el frío seco, para respirar y seguir viviendo, acelerando su extinción, como sucedió con los habitantes del Valle de Neander, actualmente Alemania, que eran los neandertales. Solo a través del lenguaje hablado llegamos al conocimiento tácito, virtual y explícito. Tenemos que juntar las tres para asumir que somos inteligentes en nuestra forma humana de entender el conocimiento. El conocimiento de un albañil no puede explicarnos cómo hacer la casa, pero sí lo hace. Ese es el conocimiento tácito. Y el conocimiento virtual es cuando asistimos a una plática como hoy. Y el explícito es cuando acudimos a la academia, a la universidad. Debemos de, para mí, quiero juntarlos. Quiero que haya hombres fuertes para que se comuniquen. Esas tres formas que componen el conocimiento. Esto naturalmente debería ser el eje de la enseñanza. Sería la desiderata del punto que estamos hablando. Hay 4 teorías de la migración humana donde hace 15.000 años, a través de los continentes. Unos teóricos dicen la de una navegación por el Atlántico Norte, el puente terrestre por el estrecho de Bering, la ruta de la costa norte del Pacífico hacia el sur y la teoría de la travesía del Pacífico. Debido a los peligros de una ruta mediterránea, es viable que los primeros migrantes optaran por 2 rutas. Primero, por el puente terrestre que ofrecía el estrecho de Bering, estacionándose en los archipiélagos aleutianos. La palabra viene por los hablantes aleutas, esquimos, que vivían en ese lugar, y donde se descubrió con la arqueología, paleontología más que nada, un bote pequeño con una proa bífida, hecho de madera, cosida, con fibras de ballena y borradas con piel. Es una embarcación pequeña y veloz que lograba alcanzar 8 nudos. Un nudo equivale a una milla marina que es de 1852 metros. Entonces llegaba con un hombre del remo a 14.8
para alcanzar un día varios kilómetros y llegar hasta lugares lejanos. Y un centenar de años, porteando el Pacífico, los hombres antiguos llegaron al extremo sur de América. Los primeros paleoindios de la costa de Oaxaca llegaron alrededor de 13.500 o 14.500 años. Lo estamos averiguando, obviamente. Antes del presente. Migraron de Perú, migraron al sur de Perú. A veces hay que corregir mi texto. Y llegaron hasta el Golfo de Ancú, al sur de Chile, hace 13.000 años. Antes del presente. Hay evidencia de que las costas del mar del Pacífico cubrían 2 kilómetros más de lo que es en la actualidad. Los que llegaron tempranamente a las costas de Oaxaca migraron hasta lo que es el Valle de Oaxaca. Aprendieron a cultivar y posteriormente lo hicieron con cultivos de riegos como lo atestiguan los huertos de terrazas en el lugar denominado Hierbelagua. Una obra con una técnica desarrollada hace 10.000 años, comenzando la etapa esencial para el surgimiento de la civilización vinizá o zapoteca. Una sociedad hidráulica es la que caracteriza a una cultura avanzada por una agricultura permanente. Luego la diversidad económica con una administración de mantenimiento por un Estado organizado. Estos canales fueron cavados a ras de tierra, pero el agua mineralizada de estos acueductos depositó capa por capa de transvertino o lo que llamaríamos un sarro, con lo cual elevó cada siglo los canales como serpientes pétreas que hoy vemos como los restos antiguos. Por eso los aztecas decían que era una serpiente y lo decían en su idioma náhuatl. De las civilizaciones de Mesoamérica, la zapoteca es la más antigua. Llegaron al esplendor civilizatorio como 600 años de Cristo, en el Valle de Oaxaca. El sistema de escritura es el menos estudiado y se encuentra en forma de inscripciones y monumentos de piedra y no han sido descifrados. Los glifos están asociados indirectamente con la lengua hablada, que están dispuestos en columnas verticales. La sociedad zapoteca estaba dividida en un extracto superior de gobernantes hereditarios con nobles menores llamados ruana y un extracto inferior que constituía el pueblo y los esclavos, y sus vidas se regían por 2 calendarios, uno secular de 365 días exactos y se llamaba Isra. Actualmente también así se llama un año en zapoteco, en Illazá. Y un calendario ritual de 260 días. Este es el año religioso. Y en zapoteco o en Illazá se llama Pillé. Pillé. En su geografía, los límites de sus tierras eran señalados por montañas y ríos. De los monumentos de piedra tallados, los más antiguos fueron erigidos aproximadamente hace 1000 años antes de Cristo. Y los glifos aparecen entre 600 y 200 años antes de Cristo. Por los cambios políticos, un nuevo tipo de comunidad fundó Tanibeye. Ya en Illazá significa la montaña del jaguar, pero más lo conocen ahora como Monte Albán.
Los ocupantes levantaron 3 kilómetros de murallas defensivas y al mismo tiempo tallaron más de 300 monumentos, la cantidad más grande que se conoce de cualquier yacimiento de Mesoamérica. De los jeroglíficos en forma de conchas han sido traducidos como mandíbulas del cielo, o la ascendencia de los nobles Vinizá. También aparece Tiguripapa, o sea, la tortuga voladora. Orza Ananjok, o sea, nube sagrada, Zar Ananjok, de donde descendieron sus gobernantes, donde deriva Vinizá, gente de las nubes, y Villazá, idioma de las nubes. Así nace la leyenda, el eco amplificado para comunicarse con los hombres de las nubes. Los sacerdotes se situaban en un punto fijo de una montaña para amplificar su ruego a los dioses, y la respuesta llegaba desde el firmamento entre truenos y relámpagos. Ahora me salto a la cuestión de la comida. Hará 2 siglos que los gastrónomos como Jean Antelme y Jean Savarin dijo: dime lo que comes y te diré lo que eres. Con la comida podemos ajustar el refrán de los Vinizá y decir: dime lo que comes y te diré de dónde vienes. En efecto, hay países que no consumen pescado seco, mientras que en otros veneran las salsas agridulces. O no falta un plato con carne hecho a fuego lento y muy especial. A través del prisma de la gastronomía, un marcador genuino de la identidad y la cultura, los Vinizá los invita a probar su gendaró, o comida. Gendaró es una palabra compuesta por genda, espíritu, medicina, y la palabra ro, come, comida. Palabras compuestas que significan que tu alimento sea tu medicina. Los originales garnachas del istmo se preparan con carne de res precocida picada con cebolla en una tortilla de 5 centímetros. Disculpen la exactitud, pero es que mi mente es un poco analítica. La salsa de tomate se agrega para terminar la cocción. Al final se le agrega queso seco rallado. Junto a las garnachas se coloca col con lechuga marinada previamente en vinagre de piña para evitar grasas saturadas en nuestro organismo. Los científicos zapotecas ya lo sabían. Es la mancuerna necesaria para recibir el nombre gendaró. Aparte hay que probar el guetamingui, o tamal horneado con salsa de masa mezclada con semillas de calabaza y relleno con 2 camarones. El caldo chitabela, o caldo de res, un caldo que contiene col, plátano macho, garbanzo y hueso con carne de res. El guetazé, o tamal de elote horneado, se acompaña con queso seco. Y como aporte final, la torta asada, o torta de manteca, dulce de icaco, dulce de limón con coco, curado de fruta en alcohol, hay de nanche, mango, ciruela, etc. Rosquillas de canela con mantequillas llamadas pimpo, además de platillos con mole, pescado, marisco, etc. Aquí las comidas rápidas no triunfan. Veamos cómo se aprende el zapoteco. De acuerdo a mi visión, se aprende el lenguaje Villazá por su sonido, sintaxis y su vocabulario. También debemos aprender a manipular el lenguaje para comunicar conceptos en forma eficiente y eficaz. Como en algunas lenguas,
Dichazá, la forma verbal de una escritura delata si la hablante es zapoteca, es hombre o mujer. O sea, la forma verbal, escuchemos, de un libro, está escrito, denota si es el que está escrito ahí o el hablante es hombre o mujer. Venga, mi hermana, o Vidana, mi hermano, solo lo pronuncia una mujer. En cambio, para el hombre, Vidana es mi hermana y Biche es mi hermano. Las palabras comparativas típicas de cualquier idioma es el sí y el no. Por ejemplo, en inglés es yes, no. En alemán es ja, nein. Y en Dichazá, ja, o. Si observan, es rapidísimo. Tiene su lugar para el idioma científico, porque ahí no hay que perder el tiempo. Otra comparación es interpretar la cantidad de palabras. Con 6 se escribe lo que el viento se llevó. 4 en inglés, one wind, o one with y one. Y 3 en Dichazá, Nizinevi, nada más 3. Nizinevi, ni es igual a lo que cine se llevó, viento. Dichazá es un idioma musical con ritmo armonioso, un sistema fonético de sílabas separadas que se pronuncia con rapidez, que resulta atrayente y grato al oído. Al escucharlo, no sea necesario repetirlo. El tono de la frase es una forma de percibir la comunicación normal, lleno de afecto, serio u hostil. Así es que muchos indígenas, cuando alguien no entiende, va a decir, pero mírame los ojos. No es necesario. El tono de la voz en cualquier idioma ya sabemos si viene en plan de cuate o no. Los imperativos de nuestro idioma nos obligan a poseer y ejercitar esta proeza cognitiva. Sus fonemas ajena al español es ya. Por ejemplo, ya es una cosa que se pone siempre en el zapoteco. Yatarani, bajo el cerro, al pie de la montaña. Ya. Por decir de las 5 sílabas, podemos decir ya, hasta ru. Y el ya, para decir chi, es el día. Chi está tapado. El tono varía, cambia. Pero el que lo habla, luego lo entiende. Rápido. Una cultura que ha construido acueductos, monumentos con glifos para relatar su historia, tiende a poseer un lenguaje con palabras cortas o compuestas. Se acompañan con vocales largas y signos para distinguir su fonética. Su dominio tecnológico produce palabras que se aplican a campos especializados. Por ejemplo, es raro encontrar la palabra inclinado y sus derivaciones en otras lenguas. Inclinado es nagude, que significa tiende a inclinarse. Dúctil, flexible, elástico. Nesekue es inclinado, está inclinado o está de lado. En el año, cambiamos un poco el asunto, ya vemos que está, ¿a dónde va el ser humano? En el año 2010 había 7.000 lenguas, hoy solo quedan 6.500 lenguas en el mundo. 50
50% están en peligro de extinción. 400 son de origen indoeuropeo y lo hablan 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. Habría de explicar por qué destacó abrumadoramente a partir de enfoques metodológicos distintos y complementarios, con nuevas herramientas de estadística a través de la informática, la biología molecular, arqueología, lingüística y otros instrumentos. Lamentablemente, de las otras lenguas a nadie le importa. Cada 2 semanas muere un anciano que se lleva la última palabra de su lengua. La mayoría de estadounidenses, australianos, rusos y una minoría canadiense se molesta cuando alguien habla ante ellos en otro idioma, considerándolo como un acto malintencionado. En estas zonas geográficas las lenguas están desapareciendo con mayor rapidez. Si queremos salvar los idiomas, hay que persuadir a la mayoría de que permitan a las minorías que vivan en su entorno a hablar con sus propias voces. Pero para no seguir opacando que en la Segunda Guerra Mundial se construyeron códigos militares basados sobre la naturaleza de palabras de nativos comanche, navajo y otros. Y gracias a esto ganaron la guerra. Las comunidades de hablantes autóctonos inconscientes se pasan el idioma mayoritario creyendo que así elevan su posición social o económica. Ya están surgiendo organizaciones preocupadas por las lenguas moribundas, recibiendo apoyos y donaciones, adoptando el método maestro y aprendiz. Quienes hablan una lengua con cultura reciben, sí que lo hablen bien, reciben $3,000 para que enseñen a una persona joven, quien también recibe una retribución. Lapso que dura 360 horas de enseñanza. Con eso se pretende prolongar la supervivencia de una lengua. La historia de los Vinizá se transmite por tradición en forma oral. Ahora, con el apoyo de un diccionario de mi autoría, podemos transmitir por medio de nuestra lengua nativa los relatos, fábulas, canciones, el conocimiento del entorno local o una visión particular del mundo. Las lenguas moribundas, por carecer de registro de su gramática, vocabulario, fonética o costumbres cotidianas, será difícil saber con qué palabras se entablaba una conversación, cómo hablaban a los bebés. De la década de 1950 recuerdo los consejos de mi bisabuela y de los ancianos en las bendiciones matrimoniales o en la despedida del moribundo. Pongo un ejemplo. La gana shilato, la cacarnila, y ganda kikiñe tulubini, la capa stiato, de cadicusigito, Pinichaunga, Yakatu, Nicosianda, Tugenda Navan, Tengenda Navan, le dije no sentí. Uyobitu Yakatu, Piñurucal, Lu, Giganda Ganashi. Amaos los unos a los otros, procurad ayudaros, esto es, ser útiles a vuestros semejantes. La honradez y la sinceridad antes que nada. Sed sencillos y ahuyentad la tristeza. Procurad tener la valentía de amar y ser amado. Es lo que significa lo que yo dije en Villalba. Y terminamos y vemos que los humanos somos parientes de los primates. 99 de nuestra biología es igual al de los chimpancés y solo el 1% hace la diferencia. ¿Por qué los monos no juegan fútbol?
afuera. Ellos no hablan y no podemos explicarles las reglas. Por su laringe que queda más arriba que la de un humano, nunca hablarán. Pero los chimpancés aprenden a comunicarse con símbolos o por imitación. Hay un chimpancé en un zoológico que afila piedras bajo las hierbas para lanzarles a visitantes molestos. Bertrand Russell se expresó de los animales. Por elocuente que sea un ser, por elocuente que pueda ser un perro, no puede decirme que su padre era pobre pero honrado. Como especie invasora, el lenguaje más extendido pertenece al Homo sapiens, que al nacer no habla, solo al crecer baja su laringe para emitir sus primeras sílabas. El legado cultural de los antiguos Benizá sigue vigente. Ellos concebían a la política de ir a la mano de la ciencia y el arte y la religión, hasta ahí, que predicaba la moderación y el debido respeto por el bienestar del prójimo. Uno siempre es el producto de una cultura donde se buscan nuevos conocimientos. Buscar no solo la verdad, sino también la realidad, que poco alcanzamos a ver. Esto ha determinado que el hombre sea indestructible por su simple voluntad de ser libre. Puesto que los humanos solo tienen una vida, tienen que dedicar su tiempo a estar vivos, haciendo que la vida esté en movimiento continuo, por ambición, poder y placer. Si fuera un extraterrestre, diría, por último, ¿Quo vadis Homo sapiens? ¿A dónde te diriges, humano? Eso es todo. Gracias. Excelente, maestro Oscar Toledo Escriba. Y bueno, abrimos las preguntas, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta. Adelante, hermano. De la pregunta, pero antes un breve comentario de lo último que comentabas, Oscar, y que ya lo hemos comentado. Hace aproximadamente 30 años invitamos a un compañero de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero mecánico eléctrico Pablo Enrique Hauser, aquí de la UNAM. Él, hasta la fecha, un chamaco de 96, 97 años, vive en Querétaro. Él tuvo la experiencia y la vivencia más que nada de Querétaro a tomar aire puro, a estirar las piernas, de Querétaro a San Juan del Río, llega una bifurcación, una Y, con un espacio amplio, ahí se estacionó, y entre estar ahí caminando, se encontró a una unidad móvil, lo que conocemos objeto volador no identificado. Hizo enlace y se dio la comunicación y la misma invitación por estos seres visitantes externos. Fue invitado a irse a su galaxia, ahora sí que a su pueblo. Lógicamente se fue y allá vio la sociedad en la que estaba viviendo, las instituciones, etc. Y finalmente, de todo ese conocimiento, le pidieron el favor de que fuera mensajero aquí en nuestro planeta, en la Tierra, porque ellos han estado visitando a la Tierra pues
miles de años, ¿sí? Y lógicamente esta presencia de un momento dado, pues ellos tienen un avance en la que la física, la matemática ya no están en la clásica, sino que vio que estaban ya en la cuántica. Es decir, el alcance de Albert Einstein con la teoría de la relatividad y estudio del átomo, pues era muy de primaria, y lógicamente ante ese pedimento él le comentó que si eso lo comentara acá, promoviendo, bueno, comentando más que nada la presencia de ellos en distintas épocas, él decía que lo iban a tildar de loco. Por lo tanto, algo concreto, objetivo. Y ellos le dijeron, te vamos a apoyar, ¿sí? Para que eso se dé. Y casi se lo dictaron, y con su alcance, 2 libros, pero eran 3 fundamentales. Uno, el encuentro, más o menos que es, yo tengo esos ejemplares, de unas 380 páginas, y el otro, respuesta. El tercero, ya no hace mucho que dejé de hablar, el año pasado todavía estaba en comunicación con el ingeniero, mantengo la comunicación. El tercer libro, ingeniero, es necesario que lo lea. Es decir, él ya, a menos de que su comunicación es telepática, el otro libro era, como decía el ingeniero, el compañero